una mañana más que el Señor nos presta, un año, unas mañanas que el Señor nos da. Y queremos seguir, hermanos, con aquello que el Señor nos está hablando sobre el avivamiento. Pero la importancia que hay de que podamos recibir ese espíritu de sabiduría, ese don también de palabra de sabiduría, que es tan importante para nuestras vidas, para nuestra edificación en este tiempo. Y si vamos a Isaías capítulo 11, Isaías 11, versículo 1 y 2, queremos leer nuevamente donde el Señor manifiesta su espíritu de sabiduría. Dice Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de Cristo Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y reposará sobre él, hablando de Jesús, el espíritu de Jehová. Y luego dice el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces decíamos que el espíritu de Jehová tiene 6 extensiones o manifestaciones del espíritu de Dios. Pero la primera manifestación o la primera extensión que Isaías nos da es el espíritu de sabiduría. Luego en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, les dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Así como el espíritu de Jehová tiene extensiones, el espíritu de sabiduría y todos los demás espíritus que miramos, extensiones como el espíritu de consejo, de inteligencia y de poder. Así aquí dice que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Y en el versículo 7 y 8 de 1 Corintios 12, leemos que da la lista de los dones espirituales. Y dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y sigue hablando de los dones. Pero de igual manera, el primer don que se menciona es el espíritu de palabra de sabiduría. ¿Y por qué quise leer eso? Porque, hermanos, tanto hablando de la manifestación del espíritu de Jehová, que el primero es el espíritu de sabiduría, y hablando de los dones espirituales, el primer don que se menciona es el espíritu de palabra de sabiduría. Eso nos muestra la importancia que tiene la sabiduría en el plan de Dios. Es lo primero que menciona. Entonces debemos de poner mucha atención y pedir al Señor, decíamos, que Él pueda darnos el don de palabra de sabiduría, pero también el espíritu de sabiduría. Ahora, si vamos a Proverbios capítulo 4, versículo
20 al 22, quiero que veamos cómo adquirió la sabiduría Salomón, porque leíamos que después de Jesús no hubo ni ha habido otro hombre más sabio que Salomón. Y en Proverbios 4, verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Ahora, fíjense, primero, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Lo primero que vemos aquí es que encontramos el anhelo de un padre para con su hijo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Es el clamor de un padre. Oye mi consejo, obedece mi palabra y vivirás. Y esa palabra vivirás, decíamos, tiene que ver con avivamiento, en que Él nos dé vida y vida en abundancia. Entonces, pero dice algo más, y será medicina a todo tu cuerpo. Y esto es importante, hermanos, porque si oímos y guardamos su palabra, si oímos y guardamos su palabra, sus preceptos, sus estatutos, sus dichos, entonces no solo va a ser afectada nuestra vida espiritual, sino también nuestro cuerpo físico. Y eso es importante que lo entendamos. Dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Deuteronomio 34, 7, hablando de Moisés, un hombre que estuvo expuesto a la palabra de Dios toda su vida, no solo oyendo la palabra, sino comunicando sus preceptos y los estatutos de Dios a su pueblo. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, ni perdió su fuerza. Esa palabra fue medicina a su cuerpo. Qué tremendo, ¿no? De igual manera, Caleb, un hombre fiel que estuvo siempre cerca de Moisés, que creyó a Dios, las promesas que el Señor le había dado y que iba a tomar posesión y heredad de la tierra prometida. Hablando de él, leemos en Josué 14, versos 10 y 11. Dice así, hablando Caleb. Fíjense qué tremendo esto. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Si realmente tenemos un corazón para Él, si realmente tenemos un corazón para oír, si anhelamos su palabra. Salomón dice, hablando de eso, guarda
mis palabras, mis consejos, mis razones, y vivirás y será medicina a todo su cuerpo. Ahora, hermanos, sin mencionar al apóstol Juan, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, hombres increíblemente fuertes, hombres que realmente el Señor los sostuvo en su diestra. Y eso es lo que el Señor también quiere hacer. Cada vez que leo las biografías de los hombres de Dios a través de la historia, si algo me doy cuenta es que en medio de sus debilidades, de repente sacaban fuerzas y eran hombres increíblemente de admiración. ¿De a dónde sacaban esa fuerza? Es cierto, el apóstol Pablo tenía debilidades. Él decía, he orado al Señor 3 veces para que me quite este aguijón. Y él me ha dicho, bástate mi gracia. Y la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo en medio de su debilidad, en medio de los achaques de la vida. Y eso me doy cuenta en las biografías cuando leo hombres débiles, con enfermedades, con dificultad, pero a la hora de las horas sacaban fuerzas de debilidad. Es un misterio, pero eso lo hace el Señor si tenemos nuestros sentidos espirituales para oír sus preceptos, para guardarlos en nuestro corazón. Eso es importante, hermanos. Es cierto, podemos tener enfermedades. Podemos sentirnos a morir. Pero cuando hay algo que debemos hacer por el Señor, Él nos da la fuerza, Él nos da el vigor. A veces, cuando estoy a punto de que me den el tiempo para una enseñanza, para una prédica, me he sentido tan mal, pues por todos los achaques de la edad, que le digo, Señor, no sé si voy a poder estar parado tanto tiempo. No sé si voy a poder compartir. Señor, dame la gracia. Y he subido al púlpito y he empezado a compartir. Y algo sucede, pero los achaques desaparecen. Y mi esposa, que ella me conoce y ella sabe a veces cómo estoy de salud, ella también me dice, mira, pero lo hiciste bien. No, como que no tenías nada. Yo le digo, sí, yo también me he admirado, no sé por qué, el Señor es bueno. Y cuando termino de compartir y me siento, otra vez vuelven los achaques y me da risa, Pero me gozo y me alegro en el Señor porque eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. No le tengamos temor a la enfermedad, no le tengamos temor a los achaques que vienen. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos da el vigor y la fuerza. Como se la dio a Moisés, como se la dio a Caleb y como se la dio a todos los apóstoles y a los discípulos de él. Pablo fue apedreado y fue dejado como muerto en la calle. Totalmente, dice la Biblia, como muerto, tirado. Sin embargo, cuando todos los enemigos se fueron y el Señor se acercó, los hermanos se acercaron a él, en ese momento él se levantó, se sacudió y dijo, sigamos. ¡Qué tremendo! ¿De a dónde procede eso? Del Señor y de un corazón que anhela su palabra, sus enseñanzas, sus preceptos. Entonces, volviendo aquí a Proverbios que leíamos,
decíamos que el clamor de un padre para con su hijo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Guárdalas en tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sí, eso era una palabra de un padre a un hijo, pero también de nuestro Padre Celestial a nosotros, hermanos. Esa palabra produce vida, avivamiento, un despertar espiritual en nosotros, pero también nos da la fortaleza física para seguir adelante. Ahora en Proverbios 1:1 leemos que dice, Proverbios 1, versículo 1. Me gusta cómo comienza el libro de Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora vayamos al versículo 1 y 2 de Proverbios 4. Proverbios 4, versículos 1 y 2. ¿Por qué comienza Salomón diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David? Dice Proverbios 4, versículos 1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ese era el testimonio de Salomón. Lo que Salomón escribe es lo que él vivió. Él siempre tenía oído para oír lo que su papá decía. Para él las palabras de David, su padre, eran vida y salud a su cuerpo. Proverbios 4, versículo 3. Primero dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y luego en el versículo 3 leemos que dice, porque yo, hablando Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Entonces, lo que Salomón está diciéndonos, hermanos, es que él dice, oigan, por favor, hijos, oigan a sus padres, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, y era hijo único de mi madre. Él tenía oídos y él estaba atento siempre a los consejos de su papá y de su mamá. Él aprendió a oírlos. Proverbios 4, verso 4, el próximo versículo. Fíjese, porque yo también fui hijo. Oigan el consejo de sus padres, porque yo también fui hijo. Y dice, y él, hablando de David, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo hubiera deseado yo tener un padre como el padre que tuvo Salomón, como David? La carga de David era su hijo. Y él enseñaba, lo instruía. Hijo, retén mis razones. Hijo,
oye mis palabras, guárdalas en tu corazón. ¿Por qué? Porque David había vivido eso y él estaba transmitiendo esa verdad a su hijo. Y Salomón decía, y cuando yo oía a mi padre, él me enseñaba. Y él me decía, oye, mis razones y vivirás. Por eso él da el consejo, hijos, oigan a sus padres. Ahora, hermanos, el libro de Proverbios, o la palabra proverbios, significa dichos, refranes, enigmas, parábolas. De tal manera que el libro de Proverbios es conocido como el libro de la sabiduría. Y es uno de los libros, por lo menos para mí, de los más difíciles de entender. Para entender el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, requiere sabiduría, por lógica. Pero yo los animo a que realmente leamos los proverbios, porque ahí hay mucha sabiduría. Ahora, a este punto, tenemos que entender, hermanos, que el libro de Proverbios fueron escritos por Salomón, como hemos visto. Pero los primeros 9 capítulos son las enseñanzas directas de David, su padre. Los primeros 9 capítulos son las enseñanzas que Salomón recibió de David. Y en lo personal, creo que todo el libro de Proverbios, a partir del 10 en adelante, esos son los proverbios ya de Salomón. Pero la base, el fundamento de todos esos proverbios era la enseñanza de sus padres. Recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre sabio. Salomón lo único que hizo fue transcribir todos los consejos de su papá David. Los proverbios, hermanos, son las remembranzas de las conversaciones de Salomón con su padre. Por eso decía los primeros 9 capítulos. Y si leemos, como leíamos el primer versículo, decía los proverbios de Salomón, hijo de David. Ahí él pone a David sobre él, porque los primeros proverbios venían no de Salomón, sino de David su padre. Y si leemos Proverbios, capítulo 10, versículo 1, es como que él comenzara otra vez el libro. Fíjense. Dice Proverbios, capítulo 10, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón. Y ya no dice hijo de David. No. Ahora va a empezar él a escribir sus proverbios. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y ahí comienza con sus proverbios, con su experiencia. Entonces, yo, hermano, los animo a que leamos los primeros 9 capítulos de los proverbios, que eran las enseñanzas directas de David hacia Salomón. Es más, cuando dividimos los primeros 9 capítulos de Proverbios, encontramos las 10 instrucciones que David le dio a Salomón su hijo. O algunos lo han catalogado como discursos, pero yo digo instrucciones. 10 instrucciones específicas que David le dio a Salomón. Pero al ver cómo Salomón amaba estar con su papá, oír a su papá, oír sus consejos. Me recuerdo del hermano James Dobson,
Ya lo he comentado en otras enseñanzas. Pero el hermano James Dobson, él es un hermano reconocido por su ministerio sobre la familia en programas de radio, televisión y sobre todo una gran cantidad de libros que ha escrito. Y es muy reconocido en el cuerpo de Cristo, James Dobson. Pero en uno de sus libros llamado Hablemos con franqueza, él escribe cuando su padre murió. Y voy a leerles lo que él pone cuando su papá murió. Dice, le pedí a mi madre que me concediera el privilegio de rendir homenaje a mi padre. Qué lindo, ¿no? O sea, un hijo diciendo, mamá, quiero dar las palabras en el funeral. Y dice, aunque esté sinceramente, es el momento más difícil de mi vida. El hombre cuyo cuerpo yace ante mí, decía James Dobson, no solo era mi padre y mi amigo, sino también una fuente de inspiración para mí. Pocas personas se dan cuenta que en realidad la mayor parte de lo que escribo, o sea, todos sus libros, es expresión de su visión y enseñanzas. Imagínense qué lindo. Siempre, dice James Dobson, siempre que estábamos juntos, él hablaba y normalmente yo tomaba notas. Esa es la clase de relación que teníamos con mi padre. Y su pérdida me deja totalmente devastado. Qué tremendo, hermanos. Qué relación de hijo a padre o de padre a hijo. Todo lo que yo escribo en los libros, todo lo que yo enseño en los programas de televisión y radio, decía básicamente, es lo que él me instruía. Eran los consejos de él, sus enseñanzas. Y él hablaba y yo escribía todo lo que él me decía. Hermanos, ese tipo de relación era la relación que Salomón tenía con David, su padre. Y es la relación, hermanos, que el Señor quiere que tengamos con él. Es el tipo de relación que el Señor quiere que tengamos como hijos suyos. En lo personal, hermanos, recuerdo cuando recién comenzaba a trabajar en lo secular, siendo yo un muchacho de 20 años, más o menos 20, 21 años. Recuerdo que en una de las primeras reuniones que asistí con mi jefe, él me dijo, él se me quedó viendo y me dijo, cuando vengas a una reunión conmigo, o con otras personas de la empresa, nunca vayas a esa reunión sin una libreta y un lapicero. Nunca vayas a una reunión, sea conmigo o con otras personas, sin ir con una libreta y un lapicero, para que anotes todo lo que dirán en una reunión. Y él me dijo, no tienes nada, ¿verdad? Y yo le dije, no. Agarró una hoja de papel bond, me la dio y me dio un lapicero. Me dijo, escribí. Y eso nunca se me olvidó, hermanos, jamás. Yo sabía que ese hombre estaba hablando esas palabras y que no venían de él, sino que venían de Dios. Era el Señor hablándome a mí. Y él me dijo algo más, no llevar dónde anotar es una falta de respeto
y da la impresión de que no es una reunión importante. Así que por favor, cuando vengas a una reunión conmigo, trae algo, trae una libreta y un lapicero. Alguien dice, ¿qué regañada? Ah, hermanos, pero ha sido una de las regañadas más lindas para mí, porque eso nunca se me olvidó. Hasta el día de hoy, yo siempre tengo mi libreta y mi lapicero. Desde ese día que yo recuerde, nunca he dejado de llevar mi libreta y mi lapicero a ninguna reunión, sea de trabajo secular y mucho más si es del Señor. Y lo mismo, hermanos, como este hombre me dijo, es una falta de respeto. Demuestra el desinterés que tú tienes en esas reuniones. Y esa es la impresión que damos cuando vamos a un servicio de la iglesia sin llevar a dónde anotar, y peor aún si vamos sin Biblia. Es una falta de respeto. Es una falta de conciencia de qué tipo de reunión o delante de quién estamos. Aún, hermanos, cuando he estado con el pastor general, el hermano Marvin, y quizás en reuniones informales, no digamos si es del ministerio, pero en reuniones informales, quizás desayunamos juntos, almorzamos o cenamos. Hasta el día de hoy, nunca he dejado de llevar mi libretita y mi lapicero. Y mi esposa es testigo de eso. Jamás. Estamos desayunando, estamos comiendo, es un tiempo de compañerismo con él, pero yo tengo mi libreta ahí y mi lapicero. Y el pastor a veces me molesta. Y en ocasiones me dice, ya vas a sacar tu libreta. Hoy no traes libreta. ¿Cómo no, hermano? Aquí la tengo. Y la pongo en mi plato de comida y a la par la libreta y mi lapicero. Mi esposa es testigo. Pueden preguntarme. Nunca. Porque yo sé. Estoy comiendo y él dice algo y yo lo anoto. Porque yo sé que se me va a olvidar. Y qué bendición ha sido para mí, hermanos. Qué bendición. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que caiga a tierra ninguna de las palabras que Dios me habla. Nuestra actitud dice mucho a lo que llegamos a una reunión. Entonces, que aprendamos, hermanos, que aprendamos y que seamos como Salomón, que aprendió todos los proverbios. Eran la mayoría eran enseñanzas de su padre. Y dice en el Proverbios 4:4, sigamos leyendo. Proverbios 4, versículo 4. Y dice Salomón, hablando de David, Proverbios 4:4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retén, guarda mis razones en tu corazón y vivirás. Versículo 7. Proverbios 4:7. 7 y 8. 7 y 8. Él me enseñaba y me decía, retén en tu corazón mis enseñanzas. Verso 7. Sabiduría ante todo
adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Qué lindo. Sabiduría ante todo. David sabía de la importancia de la sabiduría, hermanos, que día y noche, cada vez que tenía la oportunidad de hablar con Salomón, le decía, sabiduría, hijo, ante todo, adquiere sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando sea un anhelo fuerte en tu corazón, Señor, dame sabiduría. Capítulo 5, verso 1, Proverbios 5, 1. Dice, hablando David a Salomón, Proverbio, está atento a mi sabiduría. Una vez más, David era sabio. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. David había abrazado tanto la sabiduría que él sabía que lo más precioso que podía darle a su hijo era que él también adquiriera sabiduría. Proverbios 8:11, él le dice ¿por qué? ¿Por qué debe de estar atento a la sabiduría? ¿Por qué debe de abrazar la sabiduría? Proverbios 8, versículo 11. Y dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. En otras palabras, hermanos, porque la sabiduría no tiene precio. La sabiduría sobrepasa a cualquier cosa que deseemos en este mundo. Hijo, está atento a mi sabiduría. Hijo, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Oh, hermanos, que el Señor pueda hablarnos esta mañana y que realmente Él pueda poner en nuestros corazones un anhelo fuerte, un deseo, voy a decirlo, sobrenatural, de que abracemos la sabiduría de Dios. Hablamos domingo anterior de la sabiduría humana, carnal y diabólica, muy mundana. Pero no estamos hablando de sabiduría, sino de la sabiduría de Dios. Y dice primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. Fíjense, hermanos, subraya eso. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Fíjense, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, hermanos, a la medida que él oía los consejos de su padre, en esa medida, él llegó a amar a Dios. En esa medida, él llegó a amar a Jehová. Entre más oía la sabiduría de su padre, más amaba a Jehová. Más
amaba a Dios. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Salomón atesoró las palabras, las enseñanzas, los proverbios de David. David le enseñó a través de sus enseñanzas, de sus palabras, a amar al Señor. De tal manera que, fíjense, el Señor mismo dijo en Juan 14:21, Juan capítulo 14, versículo 21, porque esto fue lo que le sucedió a Salomón cuando él abrazaba los consejos de su padre. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Qué precioso, hermanos. Si queremos amar a Dios, tengamos un oído para escucharlo. Si queremos llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, lo que necesitamos es oír los dichos, los enigmas, los proverbios de Dios. Porque entre más abracemos la sabiduría, entre más sabios seamos, más amaremos a Dios. Entonces, sigamos leyendo sobre Salomón. Vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso del 6 al 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, vamos a leer hasta el versículo 10 primero. Segundo libro de Crónicas, 1 del 6 al 10. Dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjense, hermanos, qué revelación. Pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediríamos nosotros, hermanos? ¿Qué pediríamos? Bueno, Señor, unos 5 millones de dólares. O quizás, Señor, hazme aquí, allá, dame salud, dame fuerza. No sé qué pediríamos. Señor, dame un ministerio internacional. No. Dice el verso 8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me ha puesto por rey en lugar suyo. Versículo 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10. Y aquí está. El Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Y aquí va la petición de Salomón. Dame ahora. Aleluya. Oh Señor. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Ahora, hermanos, mi corazón se quiebra cuando veo la petición de Salomón hacia Dios. Dame ahora sabiduría
Hijo mío, adquiere sabiduría ante todo. Era el consejo de David. David logró sembrar ese deseo, hermanos, de adquirir sabiduría en el corazón de Salomón. Al fin, a pesar que David no logró ver a Salomón, ni logró oír la petición que Salomón le hizo a Dios. Pero hermanos, al final, David cosechó lo que sembró por años en su hijo Salomón. Y hermanos, no nos cansemos de repetir a nuestros hijos, siempre a darle consejos y la importancia que es de agradar a Dios. Al final, vamos a cosechar, hermanos, lo que hemos sembrado en ellos. David sembró pacientemente, hijo, sabiduría, hijo, está atento a mi enseñanza, hijo aquí, hijo allá. Pero al final cosechó. Qué precioso. Como dije, eso quebranta mi corazón. Y al meditar en esto, hermanos, el Señor me recordó de una planta que es conocida como el bambú chino. Este bambú chino es un tipo de planta que al sembrar la semilla hay que abonarla y regarla todos los días durante los primeros 7 años. Esa planta no germina, no brota hasta después de 7 años. Imagínense, hermanos, esos agricultores que siembran esa semilla y saben que va a empezar a brotar algo de esa semillita hasta dentro de 7 años. Ojalá fuera como el frijol. Las hermanas de escuela dominical a los niños les enseñaron cómo sembrar un frijolito y cómo en cuestión de un par de días ya el frijol brota. No, el bambú es diferente. El bambú siembra la semilla y pasa 7 años ahí sembrada sin dar ni una pizca de vida. Y el agricultor tiene que estar día a día por 7 años abonándola, regándola, aunque no vea nada. Aunque no vea nada. Ahí, imagínense, la paciencia que requiere eso. Porque si la deja de regar un día, se muere la semilla. Entonces él tiene que ser paciente, el agricultor, regándola, la semillita ahí, por 7 años. Pero luego de 7 años, hermanos, oigan, cuando las brota, cuando la semilla se rompe y cuando empieza a crecer, esa plantita crece en un promedio de 30 centímetros a 1 metro cada día. Tarda 7 años empezar a germinar, pero cuando empieza a germinar, de 30 centímetros a 1 metro diario empieza a crecer. En cuestión de un par de semanas, hermanos, esa planta de bambú llega a crecer de 25 a 30 metros de altura y con un diámetro de 30 centímetros. Es una planta súper alta.
súper alta. Pero tardó 7 años en dar fruto, en brotar, en germinar. 7 años. Y tiene otra peculiaridad, que si en ese crecimiento, por alguna razón, alguien la quebró, la cortó, esa planta no se detiene, sigue creciendo. Cuando empieza a brotar, no hay nada que la detenga el crecimiento. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, a veces nuestros hijos naturales o espirituales son como el bambú chino, que usted día a día está ahí regándola, sembrando, ahí día a día. Y usted no dice, y usted no ve nada claro. Y usted dice, ay, no, Señor, ¿qué voy a hacer con este hermano o con esta hermana? Yo no veo nada. Yo no veo que le interesen tus cosas. Ay, Señor, mis hijos. Ay, Señor. Seamos pacientes como ese agricultor que siembra el bambú chino. Qué bendición, hermanos. Pero debemos ser fieles. Como David fue fiel con Salomón día a día. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Leamos, por favor. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, fíjese, estarán sobre tu corazón, primeramente. Esto era la orden que el Señor les dio al pueblo de Dios, a su pueblo. Estas palabras que yo te doy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué tremendo. Qué tremendo. Estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán en tu corazón y luego vas a repetirla a tus hijos. Desayuno, almuerzo y cena. Al levantarse, al acostarse. Cuando andes caminando con él, cuando andes paseando, ahí. Y además de eso, la vas a poner en la entrada de tu casa, en su dormitorio, en la cocina, en todos lados. Todos los días, hermanos. Eso es lo que el agricultor hace cuando riega la plantita todos los días por 7 años. Pero tenemos que tener la seguridad como padres que si sembramos y regamos y abonamos, en algún momento adelante, esa semilla va a brotar, va a germinar y va a crecer hasta los cielos. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Aquí, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo algo, y yo creo que lo hemos leído en algunas otras ocasiones, pero vale la pena leerlo.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Pablo le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Verso 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, fíjense, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué tremendo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre. Hermanos, padres, ¿qué hablamos con nuestros hijos? Abuelos, ¿cuáles son las pláticas con sus nietos? Ojalá sigamos el consejo de Moisés, hablando del amor al Señor, o el de Loida y Eunice, que hablaban sobre su fe a Timoteo desde chiquito, enseñándole en las escrituras. Debemos de entender, hermanos, el padre de Timoteo era griego, era inconverso, pero eso no impedía a que su madre y su abuela le hablaran de la fe que había en ellas. Y al fin, y empezaron a sembrar en Timoteo desde pequeño, hasta que esa semilla brotó. Y Pablo podía decir, a nadie tengo como a Timoteo. Qué tremendo. Mi hijo en la fe, decía Pablo. Qué privilegio de ese hermano Timoteo. Pero ¿a dónde comenzó todo? En dos mujeres que creyeron a Dios y que empezaron a sembrar en Timoteo desde pequeño la fe que había en ellas. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero volvamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 al 13. Leamos los otros versículos. El Señor le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría. Yo no sé si David pudo oír esas palabras en el cielo, el Señor le dio el privilegio, no lo sé. Pero yo creo que su corazón se quebrantó. Su corazón se quebró. Al fin, gracias Señor. Al fin veo la cosecha de esa siembra que hice por años, día a día, sin descansar. Oh, qué bendición, qué privilegio. Y dice el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, fíjense, por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿qué cosa? Pedir sabiduría. Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, ser el cual te he puesto por rey. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Qué bendición, hermanos! El Señor le dio sabiduría y ciencia. El anhelo de David para con su hijo se cumplió. Y el deseo que Salomón tenía en su corazón se cumplió. Que el Señor nos ayude. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué más necesitamos para conseguir sabiduría? ¿Qué más? Bueno, lo primero, como siempre,
depende de la misericordia y de la gracia de Dios. Si no es por misericordia y su gracia, nunca podremos recibir nada. No solo sabiduría, no, nada de parte de Dios. Debemos aferrarnos a su misericordia y a su gracia. Segundo, si guardamos en nuestros corazones las enseñanzas de nuestros padres y líderes espirituales, como ya lo vimos, como Salomón estuvo siempre atento a su padre, como James Thompson oía a su papá. Porque, hermanos, las enseñanzas van a determinar, como decíamos el domingo anterior, nuestros valores, nuestras convicciones, y estas determinarán la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero luego dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Timoteo, hermanos, como nació de nuevo, debido a la fe que sembraron su madre y su abuela. No leímos estos versículos. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, por favor. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo y le da un consejo. 2 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Pero persiste tú, fíjese, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién lo aprendió? De su mamá y su abuela. Y hermanos, por eso es importante que los niños se conecten por Zoom en la escuela dominical, para que oigan, para que aprendan. Y qué gusto da ver a los niños atentos, haciendo las manualidades, cantando, aprendiéndose los cantos, aprendiéndose los versículos. Ah, qué gusto da ver a esos niños que están hasta impacientes. ¿A qué hora va a empezar la clase? Que así seamos nosotros, hermanos. Timoteo aprendió las sagradas escrituras desde que era pequeño. Ese era el trabajo de su mamá y su abuela. Qué lindo tener una mamá y una abuela así, ¿no? Qué lindo. Yo, ¿cómo hubiera querido tener una abuela así? Y una mamá así. Sí, mi mamá me enseñó mucho. Ella me llevó a la iglesia. En lo que podía, me instruía. Buenos consejos. Lastimosamente yo no tuve abuela. Bueno, sí la tuve, pero nunca recibí ni una gota de cosas de Dios de ella. Lastimosamente. Pero qué linda la abuela. Y ojalá aquellas que son abuelas puedan grabar eso en su corazón. Hoy es tiempo que siembren. Hoy es tiempo que sean recordadas por sus nietos toda su vida. Ah, cómo extraño a mi abuelita. Me acuerdo cuando me leí el libro de Proverbios. Ah, cómo extraño a mi abuelita. Porque ella me enseñó a orar.
Y digo abuelitas, porque Timoteo aprendió a través de su abuelita. Ahora, hermanos, la palabra, las enseñanzas que tuvo Timoteo desde pequeño, Pablo le dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Porque, hermanos, los niños necesitan nacer de nuevo. Y si desde pequeño instruimos a nuestros niños a enseñar la palabra de Dios, y esa palabra va cayendo en sus corazones, tengamos la seguridad que en el tiempo de la vida ellos serán salvos. El Señor les va a conceder el arrepentimiento y volverse a Dios y amarlo con todas sus fuerzas. Dice, persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Amén. Qué lindo, hermanos. Qué preciosidad eso. Ahora, algo más. Aquí Proverbios que leíamos, Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. Perdón, antes de Proverbios 1, 7, perdonen, hermanos. Santiago 1, versículos 5 y 6. Santiago 1, versículo 5 y 6. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, fíjense, pídala a Dios. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, otro requisito para adquirir sabiduría es orar con fe. Debemos orar con fe. Señor, por favor, concédeme la sabiduría. Concédeme la sabiduría. Señor, ayúdame. Quiero caminar en la sabiduría divina. Pero pidámosla con fe, dice, no dudándola. Otro requisito. Proverbios 1:7, hoy sí. Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el principio es la base, el fundamento de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, una de las cosas que necesitamos para adquirir sabiduría es que el temor de Jehová repose sobre nosotros. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es amarlo, honrarlo, respetarlo, de tal manera que desobedecer a Dios o desagradarlo no es concebible. No es concebible. Repito, el temor a Dios es amarlo, honrarlo, respetarlo, de tal manera que desobedecerlo o desagradarlo no es concebible. Caminamos de tal manera que lo que anhelamos es agradar a Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12,
versículo 13 al 14. Dice así: Salomón, ya en su vejez, ya a unos años de partir con el Señor, él decía: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque, hermanos, la única forma de agradar a Dios es haciendo todo conforme al diseño que viene a través de guardar sus mandamientos. Y un anhelo fuerte de agradarlo. Necesitamos el temor de Dios, un anhelo de caminar agradándole. Recordemos que Él nos hizo, y Él nos hizo, leíamos, para complacerlo, para agradarlo. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Estamos hoy aquí con un propósito: agradar a Dios. Eso es temer a Dios. Y si caminamos de esa forma, entonces Él va a darnos sabiduría, porque el principio, la base, el fundamento de la sabiduría es querer agradar a Dios. Y eso lo confirma Salomón, Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Subrayen ese versículo, hermanos. Que nunca se les olvide este versículo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, aleluya, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritus. ¡Qué tremendo! Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Y qué es el temor a Dios? Es el anhelo ferviente de agradar a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, si caminamos agradando a Dios, Él nos dará sabiduría. Y no solo eso, sino también ciencia y gozo. Aleluya. Y Él va a darnos bienes y riquezas, como le dijo el Señor a Salomón: por cuanto no has pedido, sino que pediste sabiduría, yo te voy a bendecir. Si aprendemos a caminar agradando a Dios. Si no caminamos así, vamos a caminar como los pecadores, trabajando duro, recogiendo, ahorrando, amontonando. ¿Para qué? Para darlo al que agrada a Dios. Miren qué tremendo esto. Miren qué tremendo. ¿Sí? ¿Qué camino queremos? Hay dos caminos: agradar a Dios y seremos bendecidos, o caminar indiferentemente sin agradar a Dios. Y vamos a trabajar para el que agrada a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué cosas. Qué sabiduría la de Dios, hermano. Oh, que Dios nos ayude. Ahora,
¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cómo saber si estamos agradando a Dios? Bueno, Deuteronomio 14, versículo 22 y 23. A muchos no les gustan estos versículos, pero ni modo, es parte de Deuteronomio 14, 22 y 23. Aquí el Señor dice, indefectiblemente, y esa palabra subraye, indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente, no hay excusa. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu cuerpo cada año. Verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus granados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Queremos aprender a agradar a Dios? ¿Queremos aprender a temer a Dios? ¿Queremos alcanzar sabiduría? Hermanos, diezmemos y ofrendamos. Que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Otro requisito. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés 3, versículo 14. Cierren los micrófonos. Bueno, Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y hemos hablado en los domingos anteriores sobre la importancia que tiene de no añadir ni de quitar nada de todas las ordenanzas, estatutos y preceptos que Dios da. Si hacemos eso, el temor de Dios estará sobre nosotros. Es una forma de agradarlo. ¿Saben que el Señor le dijo a Moisés, habla a la roca para que brote agua? Y Moisés no solo habló, sino con su vara golpeó la roca. Y el Señor le dijo, por cuanto desobedeciste. Yo te dije, háblale. Pero tú no solo le hablaste, sino que lo golpeaste. Yo te dije que le golpearas. Por esa razón no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Qué importante es, hermanos. Debemos tener cuidado con no quitar ni añadir a lo que Dios ha dicho. Esta semana anterior, no recuerdo si fue el lunes o el martes, ella me hizo una pregunta. Me dijo, ¿puedes darme el versículo donde dice que la hoja de un árbol no cae si no es su voluntad? Y le dije, sí, claro, por supuesto.
Y empecé a buscarlo en la Biblia. Lo busqué, lo busqué, y lo busqué, y lo busqué. Agarré la Biblia de un lado a otro, casi por todos lados. Y no lo hallé. Y no lo hallé. En eso. Y ella me hizo esa pregunta porque tengo entendido que yo lo dije. No recuerdo si lo dije, pero no me extrañaría que no lo haya dicho. En eso me recordé que hace como 10 o 15 años me di cuenta que esa frase no es bíblica. La hoja de un árbol no cae si no es su voluntad, no es bíblica. Y yo hace 15 años, yo lo recordé, pero como uno lo oye tanto, y además, porque todo el mundo menciona esa frase, además que uno es olvidadizo, la volví a tragar y se lo dije a ustedes. Y quiero pedirles perdón, porque esa frase no es bíblica. Ni la dijo el Señor, ni aparece escrita en la Biblia. Yo le dije, Señor, ¿por qué me permitiste que yo dijera eso? Si hace 10 o 15 años tú me hablaste eso, y si mi esposa no me lo dice, sigo hablando. En eso el Señor habló a mi corazón. Me dijo, lo hice para que todos los hermanos aprendan que no pueden añadir ni quitar nada. Añadir algo que no dice la Biblia, ni algo que dice el Señor. Yo le dije, Señor, gracias, porque ese es un ejemplo vivo de cosas que no debemos hacer. Ahora, hermanos, fíjense, el concepto no es errado, el concepto es válido. Nada sucede si no es su voluntad, Él es soberano. Lo malo es decir, la Biblia dice, o el Señor dice, no, Él no ha dicho eso. El Señor Jesús dice, dos pajaritos se venden por unas monedas. Ustedes valen más que un pajarito. Y si un pajarito no cae a tierra, si no es su voluntad, cuanto más lo que a ustedes les sucede. El concepto es correcto. Nada va a sucedernos si no es su voluntad. Pero Él nunca dijo, ni está en la Biblia, que la hoja de un árbol no cae si no es su voluntad. Así que le pedí perdón al Señor y se los estoy pidiendo a ustedes hoy. Y empecé a averiguar, ¿y de dónde sale esa frase? Y me di cuenta que es una frase que está escrita por Miguel Cervantes en el libro de Don Quijote. Algo más o menos, parafraseado, pero él lo menciona. Y el otro libro donde está esa frase es el Corán. Es el Corán, el libro de los musulmanes. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero hermanos, como decíamos, ese fue el error de Eva, o de Adán y Eva, que añadieron. Y aquí Eclesiastés dice, no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, para que delante de él teman los hombres. Entonces debemos tener cuidado con lo que decimos también, hermanos. Y ore por su servidor y por todos los líderes que predican, porque a veces si no tenemos el cuidado, podemos decir cosas que Dios no ha dicho o que están en la Biblia, aunque el concepto sea correcto.
Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Yo creo que el Señor lo hizo para que tengamos un ejemplo y que yo lo dijera, para que veamos que tenemos que tener cuidado en todas las cosas. Amén. Una cosa más. Y aquí vamos a terminar. Sé que ya es tarde. Perdónenme, hermanos, pero quiero terminar esto. ¿Ve? Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. ¿Cómo adquirir sabiduría? Bueno, Daniel dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Y miren lo que dice. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando leí esto yo no entendí. Él da la sabiduría a los sabios. ¿Pero para qué quiere sabiduría a los sabios si es sabio? ¿Para qué quiere ciencia el entendido? Eso parece contradictorio. Él da sabiduría a los sabios. Pero la idea es, hermanos, que el Señor da sabiduría a aquellos que aman la sabiduría. A aquellos que en su corazón anhelan la sabiduría. ¿Sí? A los sabios Él da más sabiduría. Y esto, ¿por qué es eso? Porque esa es la ley del reino. Si vamos a Mateo 25, verso 29, Mateo 25, verso 29, veremos una de las leyes quizás más contradictorias que podamos tener. A ver. Dice, Mateo 25, 29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Esto, la sabiduría humana es al revés. La sabiduría humana enseña que al que tiene hay que quitarle para darle al que no tiene. ¿Sí? Ese es el principio del comunismo, el socialismo. Quitémosle al rico para darle al pobre. En el reino no es así. Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso el Señor da sabiduría a los sabios, a los que aman la sabiduría. Entre más sabiduría adquirimos, más nos dará el Señor, más y más, porque en Él hay abundancia. Por eso, cuando nacimos de nuevo, Él nos dio vida, pero Él anhela que tengamos vida y vida en abundancia. Él da vida en abundancia a los que tienen vida, no a los que no tienen vida. A los que no tienen vida, Él les ofrece vida. Ahora, si ellos abrazan la vida, Él les da vida en abundancia. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, si nosotros determinamos caminar en un camino, sea bueno o sea malo, el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón y lo que Él hará es afirmar o sellar ese camino en el que queremos andar. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo determino caminar en la sabiduría de Dios, Él va a darme más sabiduría. Él va a confirmar ese camino. Si yo quiero caminar en la insensatez, entonces Él va a hacerme más insensato. Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Un ejemplo muy claro en la Biblia de eso, hermanos, es el faraón de Egipto. En el tiempo que Israel fue liberado de Egipto a través de las plagas, aparece 10 veces que Faraón endureció su corazón. Y aparece 10 veces que Jehová endureció el corazón de Faraón. Fíjense. Fíjense qué tremendo. 10 veces aparece que Faraón endureció su corazón. Y 10 veces aparece que Jehová endureció su corazón. En las 5 primeras plagas leemos que Faraón endureció su corazón. Y en las últimas 5 plagas leemos que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque él va a afirmar el camino en el que queremos andar. Por eso él da sabiduría a los sabios. Amén. Él da sabiduría a los sabios. Dios trata, hermanos, nuestro corazón, o trata con nosotros según la inclinación que tenemos, según nuestra condición espiritual. Solo voy a leer un pasaje más, Apocalipsis 22, versículo 10 al 12, para que vean. Estas palabras que vamos a leer son palabras que el Señor dice para los que viven en estos postreros tiempos, en el fin. Y dice Proverbios 22, versículos 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Verso 11. El fin está a las puertas, hermanos. Y el consejo del Espíritu de Dios es: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y él darás. Y él dice, y he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el Señor va a hacer en estos tiempos? Él va a pesar los corazones. Y él verá. Él va a decir al injusto que sea más injusto. El que es inmundo, pues hoy vas a ser más inmundo. El que es justo, él va a alcanzar justicia. El que es santo, santifíquese más. Él va a dar la gracia. Hermanos, estamos entrando al conflicto de los siglos. ¿Qué camino? ¿En qué camino queremos estar? Si anhelamos sabiduría, Él va a darnos sabiduría. Si lo que amamos es la inmundicia de este mundo, Él va a revolcarnos en inmundicia. Si lo que amamos es la inmundicia, lo que amamos es este mundo, Él nos va a meter de lleno en este mundo. Ojalá que amemos a Dios. Ojalá que temamos a Dios. Ojalá que amemos la justicia. Ojalá que amemos su santidad. Ojalá que amemos estar con Él, agradarlo. Y Él va a darnos la gracia. Él va a confirmar el camino en que queremos andar, hermanos. Y este es el consejo para los que viven en estos postreros tiempos, usted y yo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pero Él va a derramar sabiduría a los sabios. Aquellos que aman las cosas de Dios. Aquellos que quieren agradarle.
aquellos que aman el diseño divino. Padre, delante de ti estamos, Señor,